Bueno, continuamos con nuestro programa. Agradezco a la amada audiencia y a los que pueden ver esta presentación. Siempre vamos a arrancar mostrando a los padres de esta criatura, la cara visible. Sabemos que el papá es Satanás Lucifer. Él prepara todo y luego le da la agenda a ciertos personajes. Puede ser la gran ramera normalmente, y los agentes de la gran ramera buscan las caras visibles. Y bueno, es así, ellos manejan algún fondo económico como para que lo hagan con alegría. Pero obviamente no les lleva ningún alivio cuando están en el infierno, porque ni para ello consiguen, ¿no? Cuando llegan ahí. Entonces, en el programa anterior hemos hecho una introducción, hemos presentado visualmente la información, hemos hecho una introducción en cuanto a la observación que hemos hecho en todo, lo que tiene que ver con el Pentateuco y lo que se hizo en toda la Biblia en la versión Reina Valera 1960, y luego lo vamos a ir mostrando a través de la tarea, el trabajo, la comparación. Una vez que hagamos esta comparación básica, breve, de primera instancia, preliminar, vamos a hablar de los autores y de cómo vino generándose desde la fundación de la Iglesia para aquí en forma muy básica, elemental, como para que se tenga una línea, una hoja de ruta mínima que nos permita tener básicamente algo mínimo de entendimiento. Si uno quiere tener una hoja de ruta buena, va a tener que tener mucho tiempo para estudiar. Está lleno de esta información, hay que saber elegir, saber quién habla la verdad, porque hay mucha mentira de por medio. Pero si usted da con los que le dicen la verdad, es mucha la información que hay que empezar desde que nació la Iglesia, desde la fundación de la Iglesia. Y de ahí comienzan a surgir los distintos personajes. Uno de los fundamentales, Orígenes de Alejandría, que no creía en la inspiración de la Biblia, así que él la cambió como se le ocurrió, y esa es una de las Biblias de la base textual que dejó Westcott y Hort en 1881. Y la otra versión es la que le simpatizaba al Vaticano, y quedó ahí porque no se la podía usar en el Vaticano, hasta que fue hallada curiosamente y presentada como una versión más de la Biblia. Y con esas dos Biblias, lo más corrupto y adulterado de la historia del texto bíblico, se generó el texto básico, y se lo terminó en 1881 Westcott y Hort. Y todas las Biblias modernas vienen de ese texto. Se mira ese texto para hacer, y no el Textus Receptus, que viene de Casiodoro de Reina, que viene de la versión King James, que viene de Erasmo. Eso es, desde 1881 en adelante fue a la basura. Pero nosotros lo comparamos con esas versiones bíblicas para ver que el Textus Receptus fue modificado, violentado, y la Biblia que se tiene hoy es algo que no quiero calificar en este momento, pero llegó a un nivel muy bajo. Entonces, vamos a presentar básicamente, elementalmente, el contenido comparado, y luego sí vamos a dar una breve reseña para que se entienda quiénes fueron los que trabajaron para que tengamos este problema hoy. Y después sí vamos a hablar puntualmente los programas necesarios de distintos textos bíblicos que se han modificado para que usted vea qué han hecho. Pero ya hablando más tranquilo, más libre, y solamente ocupándonos de esa situación. Vamos a ingresar entonces en los cambios de oraciones en la creación. Ahí en pantalla usted puede ver, el que ve el video, el que tiene el audio, bueno, escuche.
13 cambios de oraciones. Ahí tiene la cita bíblica. 13 cambios de oraciones en la creación. En la primera dice, alma viviente según su naturaleza. Eso es lo que Dios dejó por medio de Moisés. ¿Qué tenemos nosotros hoy en la versión Reina Valera 1960? Seres vivientes según su género. Eso hace toda la diferencia. La primera es creacionista, la segunda es darwinista y evolución. En el segundo caso tenemos las siguientes palabras. Bestia según su naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos hoy en la Reina Valera 60? Ganado según su género. En la tercera ocasión dice, toda serpiente que se anda arrastrando. ¿Qué dice la Reina Valera 60? Todo animal que se arrastra. Si vamos al número 4, toda hierba que da semilla. ¿Qué tenemos? Toda planta que hace semilla. Nunca dice lo mismo, te vaya viendo que... Y en muchos casos lo lleva hacia la ciencia y la evolución. En el número 5, según su naturaleza. ¿Qué tenemos? Según su género. En el número 6, según su naturaleza, vuelve a decir el textus receptus. ¿Qué tenemos hoy? Según su especie. El séptimo caso dice todo animal que respira. ¿Qué tenemos hoy en la Reina Valera 60? Todo ser viviente que se mueve. Siempre cambiando, ¿vio? Dios habla de algo completito, entero, tal cual como una creación perfecta. ¿Qué tenemos? Todo ser viviente que se mueve, algo extraño, una cosa que hay que estudiar. ¿Bien? El punto 8 dice, en que hay ánimas vivientes. ¿Qué tenemos hoy? En que hay vida. Todo lo que se ve y se mueve tiene vida, pero ánima viviente implica espíritu de vida. Sin el espíritu nada vive. Por eso el textus receptus dice ánima viviente, porque espíritu de vida. Mira, nosotros tenemos en que hay vida. Si se observa que se mueve o hace algo, hay vida, pero habla de la vida física, no espiritual. 9. Y todo su ornamento, hablando de las estrellas, etc. ¿Qué dice la Reina Valera 60? Y todo el ejército del cielo. No habla lo mismo. Se refieren a lo mismo, pero no lo mismo. Génesis, el punto número 10, dice, había creado Dios en perfección, o sea que Dios dice, queda el testimonio de Moisés, perfecto todo. Había hecho en la creación, dice, pero la palabra perfección la omitieron. ¿Por qué? Porque ellos vienen introduciendo todo tipo de cosas que no son perfectas. El punto 11, Génesis dice, lo que se mueve sobre la tierra. ¿Qué tenemos hoy en la Reina Valera? Lo que se arrastra sobre la tierra. Todo se mueve, pero no todo se arrastra. Entonces ellos pusieron algo fijo. Bueno, bien. El punto 12. Note esto, que uno que lee la versión Reina Valera no conecta muchas veces esta palabra que aquí por aquí dice. Y fue el hombre un alma viviente. ¿Qué dice hoy? Y fue el hombre un ser viviente. Por eso cuando Pablo habla en Corintios sobre el primer Adán, alma viviente y eso, usted le queda medio raro. ¿Por qué? Porque en la creación sacaron la palabra alma, ¿vio? ¿Y el alma qué es? Lo espiritual. Ellos quieren un mundo sin nada espiritual para que una vez que muere desaparece y no hay más nada. Y el punto número 13 dice, y todo animal que respira. ¿Qué tenemos hoy? Y todo ser viviente que se mueve. No dice lo mismo, no hablan de lo mismo. Se refieren a algo, pero no a lo mismo.
Luego tenemos que las aguas produjeron según su naturaleza, que las aguas produjeron según su género hoy. Porque lo natural es la creación de Dios, la primera parejita, lo primero. Y aquí ya va para otro lado, ya de 1800 y algo con Darwin, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Se eliminó la palabra naturaleza en 9 ocasiones y se la cambió por las palabras género y especie. Se elimina la palabra alma en 4 ocasiones y se la cambió por las palabras ser o seres. Todo inclinado ¿a qué? A la evolución. Después de terminada la creación, ¿qué podemos observar? Todo lo espiritual fue eliminado. Todo lo que vincula con lo espiritual y que lo que indica que tanto el hombre como los animales son físico y espiritual, lo espiritual se dejó afuera. ¿Le gusta la Reina Valera 60? Bueno, eso es lo que tiene. El vínculo de Dios con su creación, todo lo espiritual fue eliminado, el vínculo de Dios con su creación, de ese modo la narración bíblica es asimilable a las doctrinas de Darwin. Ese objetivo fue alcanzado eliminando las palabras alma y naturaleza. Se quita sistemáticamente la palabra entender de todo lugar en donde le fuese posible realizarlo, en la historia bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, por una palabra del texto en cuestión o de su contexto. De esa forma se cambia el objetivo de la narración. Este es el mejor disfraz. O sea que siempre diseñan una oración que se vincule al contexto y de esa manera nadie duda, pero se sacó la palabra fundamental que allí estaba, que declaraba lo que Dios quería. Y de esa manera se disimula sin que nadie pueda darse cuenta de que algo está pasando ahí. No se van a dar cuenta. Se quitó la palabra presente y se insertó ofrenda, ocultando de ese modo la razón genuina de los actos históricos. Se modificó nuestro entendimiento de la historia. Se alteró la verdad del mensaje textual. Tenemos otro mensaje y otra aplicación. En el libro de Génesis fue quitada 3 veces la palabra presente y es cambiada por la palabra ofrenda. Esto ocurre durante la vida de Caín y de Abel. Génesis 4, 3, 4 y 5. La palabra presente se quitó del Pentateuco 70 veces. ¿Por qué será eso? ¿Qué es lo que ellos quisieron generar en el subconsciente y en el lector? Algo para que una palabra presente tan importante en el Pentateuco ya no esté. Y esté una palabra que se escuche así, ofrenda. ¿Por qué será? Desde la vida de Noé. Desde la vida de Noé se construyen las conexiones con el mundo místico y esotérico. Se insertó la palabra reptil 7 veces en lugar de las palabras animal y criatura. Se quitó 5 veces la palabra alma, de todo lo espiritual, lo que define lo espiritual, afuera. Y se escribió ahí la palabra ser. En la torre de Nimrod, Dios mezcló las lenguas, no las confundió como tenemos nosotros, como lo conocemos en la narración de la Biblia Reina Valera 1960. Dios mezcló el idioma que tenían y de allí salieron los nuevos idiomas, pero no dice que lo confundió, creó nuevos idiomas. ¿Por qué? Porque los que entendían el idioma no se confundieron. Esta palabra está puesta ahí ajena a lo que Dios dice. Se da inicio al cambio sistemático de la palabra presente por la palabra ofrenda, ocultando de ese modo la razón genuina de esos actos narrados. Es decir, el culto que Dios le entregó a Adán tenía que llevar presentes. Eso se borró prácticamente todo al cambiarlo y poner la palabra ofrenda. Se eliminó todo.
La palabra presente se quitó 70 veces en el Pentateuco. Ahora, mire esto que es muy importante. Se elevó los años de estado de inocencia. Se elevó como si el hombre pudiera. No, el hombre no puede, pero sí puede, por lo menos, intentarlo. Originalmente llegaba hasta la niñez, mientras que nosotros lo tenemos hasta la juventud. Esta modificación es sistemática en la narrativa del Antiguo Testamento y afecta a todos los pasajes que se vinculan con este tema. Es decir, Dios habló siempre que la niñez, y la niñez comienza entre los 6 y 7 años. Hasta ahí llega el estado de inocencia. De ahí comienza la conciencia. ¿Qué hicieron en la Reina Valera? Lo llevaron a la adolescencia o juventud. Aunque eso no se ve en la práctica, que era lo que yo muchas veces hablaba con personas y mírelo a un chico y usted se da cuenta que tiene 6, 7 años y es consciente. No es inocente. La vida de Abraham. Con Abraham se establece el primer registro de alegar por los derechos del inocente y justo. Esta primera mención de derecho fue eliminada por la palabra justo. Este cambio está en Génesis 18, 25. O sea que todo lo que pudieron cambiar y modificar para el que este testimonio de Dios no esté, lo han hecho. Y si no han mezclado las palabras y las cosas en el Levítico, que es un verdadero disparate. Usted no va a entender nunca lo que allí sucedía, porque mezclaron todas las palabras y lo metieron en la batidora, y eso es lo que tiene ahí usted. Vaya a entender algo si pueda. Vemos que las palabras vinculadas con delitos graves son quitadas y se insertó ahí otro delito. Si está escrito anuló mi pacto, delito grave, se puede hallar violó mi pacto, delito menos grave. Se modifica la realidad histórica de la Biblia. Se degrada la calificación del daño que ocasionan los delitos. Esto se ve en el transcurso de la historia bíblica. El primer caso es en Génesis 17, 14. Observamos la eliminación de palabras, alma, en donde lo pueden hacer. Se coloca en su lugar la palabra vida. El primer caso sucede en Génesis capítulo 1, verso 20. Se comienza a eliminar de forma sistemática la palabra vaso, por una palabra que se refiere a generalidades, ya sea utensilio o alhaja o vasija, o vajillas. Primer caso en Génesis capítulo 24, verso 53. La palabra original vasos fue quitada del Pentateuco más de 36 veces y se insertó ahí la palabra utensilios. Eso lo vamos a explicar después. Porque no es el momento. La vida de Jacob. Desde esta etapa se construye la vinculación de la prosperidad y el éxito material. El cambio de palabras potencia enormemente esas intenciones. Se profundiza también la intención y la inserción del lenguaje místico y esotérico. La historia bíblica tiene narraciones favorables para realizar esos actos. Comienza la eliminación de los títulos de los dignatarios y eso seculariza la historia bíblica. Cualquier profesor de historia diría lo siguiente: comienzan los sacrilegios de la historia. La primera mención bíblica de un saludo preguntando por paz es de Jacob en Harán y está cambiado por la palabra bien. Este cambio es masivo en la historia del Antiguo Testamento. Siempre en la actualización dice bien en donde estaba la palabra paz, prácticamente en todos los casos. Se cambian las palabras que identifican los delitos graves. Estos deben conocerse tal y como son, por la gravedad que implica. No lo tenemos en la versión Reina Valera 1960. Se quita la palabra sacrificio y se lo cambia por la palabra inmolar y víctimas. No le gusta la palabra sacrificio. Quiero volverme un poquito para atrás
Cuando un delito es grave, ¿sabe lo que han hecho? Le han puesto palabras y valores que son mínimos, siempre y cuando sea en el mundo ocultista, o esotérico, místico o del diablo. Y al revés, cuando se trata del testimonio de Dios o del pueblo de Dios. Una intención bien clara, bien visible. Entonces usted lee sobre un delito y está minimizado. Le cortó la cabeza a tal persona en un pleito. Cometió una falta. Dice. En vez de hablar de la gravedad, dice una falta. Espantoso. Vaya mirándolo y vea la mano, vea la mente criminal. La palabra sacrificio fue quitada del Pentateuco 14 veces. Pusieron ahí la palabra ofrenda. O sea que le interesa mucho la palabra ofrenda, no sé por qué será. No, ya vamos a ir evaluando. Se elimina sistemáticamente la palabra pecado, en donde sea posible. O se la cambia por otra palabra que no pegue en la conciencia humana, tal como falta, transgresión, delinquir, etc. De esta manera cambia nuestra perspectiva de esos hechos y nos modifica la realidad, nos quita la definición exacta que es necesario tener. O sea, todos sabemos que la palabra pecado golpea la conciencia porque es una falta y una desobediencia a Dios. Pero si es otra forma de referirse a eso, no es lo mismo. Se comienza a vincular sistemáticamente toda bendición de Dios con la palabra prosperidad, la cual no es predominante en muchos lugares en donde se la colocó, pero tiene un efecto condicionante sobre el lector. Es una forma de trabajar en el subconsciente. Lo mismo se hizo con la palabra ofrenda. Se persigue afectar al lector en lo más próximo a un lavado de cerebro propagandístico. Se vulgariza la narración al quitar los títulos de los dignatarios de la historia bíblica. Se los cambia de forma sistemática por las palabras jefe o principal. Dígame usted, ¿es lo mismo decir príncipe que llamar jefe? ¿Es lo mismo decir príncipe que decir principal? ¿Queda igual en la historia? De ninguna manera. Es destruir la historia, la narración, la cultura, todo. Se eliminan las palabras príncipe y duque, etc. Esto se observa en toda la historia. Es una perversión de la historia. Y lo que vemos es un odio hacia Dios y su pueblo, ya sea Israel o la iglesia de Jesús el Cristo. El primer caso ocurre en Génesis 36:15. En este periodo se incluye en la historia bíblica un lenguaje místico y esotérico. Se elimina la palabra declarar por la palabra interpretar. Este cambio se realiza en Génesis 45. Este cambio ocurrió en 13 ocasiones en el libro del Génesis. Se eliminó en 35 ocasiones la palabra duque, que es un título honorífico y dignatario, y se lo cambió por la palabra jefe. Se quitó 4 veces la palabra sepultura y se la cambió por la palabra Seol. En la vida de Jacob comienza a realizarse ese cambio. Génesis capítulo 37, 35. Ese cambio ocurre en 4 ocasiones. En los libros poéticos se cambian las palabras sepultura e infierno por la palabra Seol. En la historia bíblica se cambia la palabra infierno por la palabra Seol. En el Nuevo Testamento se cambia la palabra infierno por la palabra griega Hades. En el libro del Génesis, 3 veces está cambiada la palabra presente por la palabra ofrenda. Ocurre durante la vida de Caín y de Abel. En Abraham se establece el primer registro de alegar por los derechos del justo y del inocente. Esta primera mención de derecho fue cambiada por la palabra
justo. Aparece este cambio por primera vez en el libro del Génesis, Génesis 18:25. Más adelante en la historia bíblica se elimina la eliminación de la palabra derecho, se vuelve sistemática, es decir, aborrecen la palabra derecho. Por eso en muchas ocasiones surge cuando uno lee que lo que Dios entregó es una esclavitud. ¿Por qué? Porque la palabra derecho la eliminaron. Dejaron unas que otras, pero como casi no aparece, es una mera esclavitud. Cambios en el libro del Éxodo. La vida de Israel en Egipto. La vida de Israel en Egipto. Aquí comienza a utilizarse la palabra prosperar en el contexto que consideran adecuado los agentes que actualizaron la Biblia, Éxodo 1:21. En este periodo se inserta el nombre de la diosa madre pagana, cuando originalmente no estaba allí. Se utilizan definiciones místicas y esotéricas en detrimento de la lengua original que glorifica a Dios. Ejemplo, en este caso, y talaréis los bosques, dice el pasaje bíblico, que tenemos hoy en la Reina Valera 1960, y cortaréis sus imágenes de acera. Ponen el nombre de la diosa madre pagana, en donde Dios nunca lo mencionó. El primer caso, Éxodo 34:13. En el Pentateuco se elimina sistemáticamente las palabras derecho, sábado, santificar, perfume, sacrificio, testimonio, presente, etcétera, etcétera. La palabra presente se quitó 70 veces en el Pentateuco y se la cambió por la palabra ofrenda. En el periodo del Éxodo comienza a eliminarse la palabra santificar. Se la cambia por la palabra consagrar, que es del culto, de otro culto, en lugar del original. Comienza a ocurrir esto desde Éxodo 13:2. La palabra santificar fue quitada 38 veces en el Pentateuco, se hacía en forma directa o en forma indirecta. La palabra testimonio ligada al tabernáculo del testimonio fue quitada en el Pentateuco 73 veces y cambiada por la palabra reunión. En el libro del Éxodo se quitó la palabra derecho y se la cambia por la palabra ordenanza. Esto ocurre en Éxodo 15:25. La palabra derecho fue quitada en el Pentateuco 27 veces. La palabra sábado fue eliminada del Pentateuco 34 veces, cambiada por la oración día de reposo. La palabra perfume o saumerio fue quitada en el Pentateuco 33 veces y cambiada por un compuesto llamado incienso. La palabra original vasos fue quitada del Pentateuco más de 36 veces y se la cambió por la palabra utensilios. La palabra cubierta, ligada al arca del testimonio, fue quitada en el Pentateuco 22 veces y fue cambiada por la palabra propiciatorio. La palabra ensuciar fue quitada del Pentateuco en 8 ocasiones y cambiada por la palabra profanar, abominable, contaminar o inmundo. La palabra reconciliar se quitó del Pentateuco en 22 ocasiones y se la cambió por las palabras siguientes: expiación o purificar. La palabra pecado se quitó en el Pentateuco más de 4 veces. Se la cambió por las palabras siguientes: delinquir, culpable, infracción. La palabra sacrificio fue quitada del Pentateuco 14 veces, cambiada por la palabra ofrenda. La palabra alcalde fue quitada 5 veces, fue cambiada por la palabra jefe. La palabra cabeza fue quitada 4 veces y cambiada por la palabra jefe. El primer caso está en Números 1:4.
La palabra nazareato fue quitada 4 veces y fue cambiada por la palabra consagrado. El primer caso ocurre en Números 6:9. La palabra heredar la quitaron 22 veces y la cambiaron por la palabra poseer, tomar, desposeer, habitar. Comienza a eliminarse la oración tu santuario por la oración santa morada y se observa un desprecio sistemático. El primer caso ocurre en Éxodo 15:13. Y bueno, hasta aquí llegamos con las palabras fundamentales en esta audición. Continuamos en el próximo programa, donde vamos a ir explicando en primera oportunidad cómo se produjo y cómo se fue elaborando a través de la historia el desastre del cual estoy hablando. ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Y cuándo comenzó? Todo viene desde la fundación de la iglesia nada más. Dios los bendiga a todos y hasta el próximo programa.